exacto, ya ahora sí. Y ahora sí vamos a empezar, ya lo empecé a grabar. Ok, entonces les digo que el día de hoy les voy a hablar sobre historia clínica. Y bueno, quise hacer la mención de que estas clases pues de alguna manera me motivó a hacerlas con sus donaciones, entonces no es obligatorio, recuérdenlo, solo que la vez pasada lo puse al final y casi no lo dije, pero bueno. Y quiero agradecer, no sé quién fue el que donó la vez pasada, pero muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí, ya empecemos. Como la vez pasada, les voy a decir la bibliografía que ocupé. Ocupé este libro que se llama Historia Clínica en Odontología y este de acá que se llama Propedéutica Clínica y Semiología Médica. Tengo los dos por si alguien quiere. Al final de la clase me puede mandar mensaje por el WhatsApp del grupo o por Insta. Entonces ya les paso estos libros, que es de donde me basé y pues son muy buenos. Okay. ¿Por qué anda lenta mi compu? Perdón. Ay, es que siguen llegando personas y no me parece darles a todos. Bueno, para empezar es un documento oficial en el que se registra la información personal de cada uno de los pacientes que vamos a atender y que el dentista no debe proporcionar esta información a terceros sin el consentimiento pues del paciente. Los datos pues deben obtenerse, registrarse y archivarse con la mayor discreción. Entonces este documento va a ser también médico-legal de alguna manera, nos vamos a respaldar de él y vamos a anotar pues todo lo que obtengamos de información de los signos y síntomas cuando llegue el paciente con nosotros. Entonces, ahora, ¿qué datos se van a plasmar en la historia clínica? En la historia clínica vamos a anotar la anamnesis o interrogatorio, lo pueden llamar de cualquiera de las dos formas, es lo mismo. Y también vamos a anotar ahí la exploración directa e indirecta. La exploración directa va a ser a través de la inspección, palpación, y la indirecta va a ser a través de estudios de laboratorio, y más adelante pues les voy a explicar muy bien cada una de ellas. También vamos a anotar aquí el diagnóstico que obtengamos a través de la interpretación de los signos y síntomas del paciente, y también vamos a anotar el tratamiento y pues el seguimiento del paciente, ¿no? Esas van a ser como las partes de la historia clínica. Ahora, más bien, gran parte de los dentistas nunca hace historia clínica, o la hace muy, muy básica, o de plano la pasa en alto. Es más, yo siempre que he platicado con mis amigos o así, siempre, que hemos ido al dentista, obviamente, yo les digo que si en alguna les ha tocado un dentista que realmente haga la historia clínica tal cual, con todos los puntos y pasos, y hasta ahora hemos llegado a la conclusión de que no, no hemos conocido a nadie que lo haga. Por fuera, en la escuela, obviamente, en la facultad, pues todos lo tenemos que hacer, pero como que al salir de la facultad a todos se les olvida o algo así, entonces, pues la importancia de esto es que muchos pacientes son cazademandas, entonces muchos pacientes les gusta inventar de alguna manera de, no, pues usted no me hizo nada y te demando. Y entonces nosotros no tenemos ningún documento en el cual hayamos registrado, no sé, que le pusimos amalgamas, que le hicimos tal cosa. Entonces, no hay que cometer este error y es por eso que es muy importante realizar pues la historia clínica. Y ya, solo quería como ponerlo aquí por si, no sé, al final, sí, por cierto, al final pues todas las dudas, porfa, porque la vez pasada como que se hizo más larga la clase porque estábamos haciéndolas en medio, entonces mejor al final, va. Entonces, bueno, al final les voy a preguntar si en algún momento ustedes sí han conocido un paciente que haga la historia clínica realmente como es. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Dejen quito este cuadro de aquí porque no me deja ver. Ok. Hay que tener ciertas consideraciones. Ustedes sí ven la pantalla bien, ¿verdad? ¿O este cuadro les estorba? Le acabo de poner arriba. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, hay que tener ciertas consideraciones a la hora de
Pues hacer la historia clínica, al principio, pues preguntar el nombre a los pacientes y siempre verificarlo. Siempre, siempre, siempre. No hay que confiar tanto en ellos. También tenemos que presentarnos, ser muy atentos, respetuosos y claros con todas las preguntas que vamos a hacerle. Tenemos que comprobar que el lugar en donde estemos sea pues privado de alguna forma y que no, pues en el que no el paciente se sienta incómodo. La anamnesis o el interrogatorio debe registrarse con las palabras del paciente. Entonces, si el paciente llega y nos dice, vine por un dolor de muela, nosotros tal cual vamos a poner, viene por dolor de muela. No vamos a poner ninguno de los términos que nosotros ya manejamos, como es, nosotros pondríamos, bueno, dolor en el molar y pondríamos cuál, ¿no? No, tenemos que registrar tal cual como ellos nos digan que se sienten, con sus palabras. Y vamos a dejar que el paciente hable sin interrumpirlo, porque ese es uno de los principales errores que cometemos a la hora de hacer la historia clínica. Muchas veces empezamos dándoles ideas como, tiene un dolor que se irradia. Y ellos, sí, un dolor que se irradia. Cuando nosotros les estamos casi dando como, ¿cómo decirlo? Como la información y ellos lo repiten nada más. Entonces, no, nosotros tenemos que dejar que el paciente nos diga tal cual con sus palabras las molestias que tenga. Y bueno, vamos a empezar por partes con el interrogatorio primero, que es una de las partes de la historia clínica, como ya les había mencionado. Existe el interrogatorio dirigido y el pasivo. El dirigido van a ser preguntas que previamente el odontólogo va a preparar y el pasivo va a ser cuando el paciente empieza a describir sus síntomas sin ninguna guía. O sea, es decir, empieza a hablar y hablar y hablar y entonces esto puede no ser conveniente ya que va a empezar a divagar. Muchas veces a algunos pacientes les gusta hablar mucho y luego ya nos están contando su vida y cosas que como que no tienen que ver. Entonces siempre tenemos que preferir realizar un interrogatorio dirigido. Como les digo, no interrumpir al paciente, pero sí tener unas preguntas fijas definidas, pues para evitar que divague y ahorita se van a dar cuenta que la historia clínica es muy larga, entonces principalmente también para no perder tiempo. Y bueno, también el interrogatorio va a ser directo e indirecto. El directo va a ser odontólogo-paciente directamente, obviamente, como lo dice el nombre, y el indirecto va a ser con el odontólogo con un representante del paciente. ¿En qué casos va a ser esto? Cuando el paciente se encuentre indispuesto, cuando tenga alguna enfermedad mental, discapacidad, cuando por el dolor muchas veces no puede hablar. Y ya, creo que esas se me ocurren cuando sea indirecto. Cuando no hable nuestro mismo idioma puede pasar. Entonces, en esos casos sería un interrogatorio indirecto. Y bueno, como les decía anteriormente, es preferible realizar la historia clínica, el interrogatorio, en un lugar, ¿sí ven mi puntero? Como en un despacho, en una salita aparte, que no sea en el sillón dental, porque el sillón dental muchas veces genera estrés en el paciente, entonces de por sí el paciente viene como que ansioso de que viene al dentista y le tiene miedo a todo, entonces es preferible que lo hagamos en un escritorio, que no sea en el sillón dental para evitar pues que el paciente se sienta incómodo y poder realizar pues la historia un poco más en un lugar más tranquilo. Y bueno, las primeras preguntas y que son súper importantes que vamos a hacer en el interrogatorio va a ser pedirle su nombre, su dirección, su teléfono de contacto, su edad, su sexo y su profesión. Ahora, ustedes van a decir, ¿por qué edad? ¿Por qué sexo? ¿Por qué profesión? O sea, a mí qué me importa, ¿no? Yo lo pensaría también. Bueno, yo lo pensé también antes de leer esto. La edad y el sexo principalmente porque hay enfermedades que aparecen solo en hombres, son solo en mujeres, o que son a cierta edad solo dan, o sea, son de edad adulta, de la infancia. Hay como enfermedades muy específicas que se presentan en diversas situaciones de la vida. Entonces, por eso es importante conocer pues la edad y el sexo.
Ahora, la profesión, ¿por qué será? ¿Por qué se les ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? Por la Podría manera ser de porque, ay, Ese. perdón. ¿No? ¿Sí? Parte económica, ¿no? ¿Cómo? Bueno, considero que es por parte económica, no creo que sea lo mismo cobrarle a alguien profesional, por decirlo así, no porque le vayas a cobrar mucho, sino porque también hay que ver las expectativas de vida que tiene la persona. Yo tengo una opinión diferente y es porque, por ejemplo, si una persona tiene un trabajo de, no sé, si una persona trabaja en el campo y otra persona trabaja en, pues en un escritorio, tal vez una persona del campo que se trabaja todo el día trabajando ahí, no tiene tiempo de poder cepillarse los dientes y no tiene como un lugar adecuado. Y tal vez a lo mejor hay personas que hacen trabajos muy pesados y que esfuerzan mucho y aprietan mucho los dientes y ya les causa bruxismo. Yo creo que es eso. Es en base a la relación de discrepancia que se encuentra en el ámbito económico, así como también en el entorno, en el ambiente que se encuentra el individuo. Evidentemente, como mencionaba la compañera, hay personas en las cuales se encuentra mayor riesgo, haciendo referencia a que, por ejemplo, una persona que se encuentre en un tipo de trabajo como sería jornadas laborales prolongadas, se va a someter a mayor estrés y esto puede ser un desencadenante de alguna patología que tenga que ver con estas variantes, ¿no? A eso se refiere. Exacto. Gracias por sus participaciones. Sí, exacto. Como ustedes lo mencionan los tres, sí tiene que ver igual con la situación económica, pero también muchas veces con su manera de trabajar, con su estrés. Por ejemplo, hay ciertos trabajos en donde la gente ocupa por maña los dientes y muerde cosas y con eso realiza su trabajo. Entonces, es muy importante por eso anotar la profesión porque, como decía, no es lo mismo una persona que trabaja en escritorio o una persona que trabaja en el campo, entonces es muy importante tener en consideración eso. Ok, continuemos. Ok, ahora, también lo primerito que tenemos que anotar va a ser el motivo de la consulta. El motivo de la consulta principalmente es por dolor. Entonces, ¿qué preguntas podemos hacer para indagar sobre esto? Vamos a preguntar, ¿cuándo inició el dolor? Los síntomas previos cuando había menos intensidad del dolor, el tiempo de evolución que tiene esto y con qué empeora o con qué se alivia el dolor. Es muy importante preguntarle eso al paciente. Estas serían como las preguntas guías. Recuerden, no los vamos a interrumpir, pero serían como las preguntas guías. Ahora, otro de los motivos, no, esperen. Bueno, estas son otras preguntas. ¿Cuándo aparece el dolor? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es ese dolor? Sin decirle nosotros antes, que él lo describa, nos va a poder decir es sordo, es como que pulsa, es ardiente, y que nos digan su ubicación, que nos digan si tal cual solo es en un punto o si se irradia. Ellos nos tienen que decir todo eso y todo eso lo tenemos que ir anotando para al final hacer un buen diagnóstico. Ahora sí, otro de los motivos de consulta también puede ser la inflamación. Nos van a llegar pacientes con inflamación. Ahora, nosotros podemos pensar en infección, pero no nada más puede ser de origen pues dental. También recuerden que tenemos pues glándulas salivales y que estas pueden llegar a inflamarse. Entonces, por eso también cuando hagamos la exploración, pues tenemos que revisar pues estas zonas, ¿no? No nada más pensar luego, es dental. Es por, no sé, porque ahí avanzó mucho una caries y llegó a pulpa y no. También recordemos que acá también tenemos los linfonodos y que estos también se pueden pues llegar a inflamar. Otro de los motivos de consulta puede ser los trastornos de salivación. Puede que se disminuya la saliva, puede ser esto por
cambios de humor, puede ser por ciertos medicamentos que tome el paciente, o puede ser por síndromes, como este síndrome que es el de Sjögren. Entonces tenemos igual que indagar muy bien para saber, ¿de dónde viene el problema? ¿Por qué el paciente no tiene una buena salivación? Entonces, indagar en todo esto. Otro motivo de consulta puede ser la halitosis, que es el mal aliento, que puede tener diversos orígenes. Entonces también, cuando nosotros revisemos al paciente vamos a poder ver si llegamos a ver caries, podríamos pensar que es por ello o por enfermedad periodontal, etcétera. Entonces también revisar eso. Y otro motivo de consulta sería los trastornos funcionales. Los pacientes pueden llegar a consulta porque se me fracturó el diente, o porque no tengo algunos dientes y pues ya no puedo masticar bien, o porque su prótesis no les ajusta, no está bien diseñada, o por problemas en la articulación temporomandibular. Ahora, después de haber anotado nosotros en la historia clínica el motivo de consulta, que puede ser cualquiera de los anteriores, o en el mejor de los casos puede ser porque el paciente quiere ir por simple revisión preventiva, que pues casi no pasa, pero puede suceder. No lo puse ahí porque no es tan común, pero pensemos en un buen paciente que haga eso. Podría ser también, y ahí ponen en el motivo de la consulta, viene a revisión para prevenir, ¿no? Ahora, después de eso vamos a ver los antecedentes patológicos, que es recoger todos los problemas activos o inactivos relacionados o no con la patología actual. Entonces, aquí se ve un poco pixeleado, pero empezaríamos haciendo preguntas sobre enfermedades de la infancia. Entonces le preguntaríamos como, ¿tuviste sarampión, o tuviste rubiola, o tuviste varicela? Y entonces anotaríamos, el paciente tuvo varicela a los 5 años. Anotamos eso, antecedentes de la infancia. En el caso que nos llegara a decir que no la tuvo, como es mi caso, entonces ponemos no refiere, o sea que nunca tuvo la enfermedad, ¿no? Eso sería en ese caso. Luego vamos a empezar a hacer preguntas un poco más específicas. Y vamos a empezar a preguntarle si tiene alguna enfermedad sistémica. Obvio, no le vamos a decir nosotros, ¿tiene alguna enfermedad sistémica? Nosotros tenemos que hacer el interrogatorio muy simple y cambiar tal vez nuestros tecnicismos o nuestro lenguaje odontomédico y decirle, no, en vez de decir hipertensión, porque muchas veces a los pacientes les da pena que tú le digas hipertensión y no saben qué es y te dicen, no. Entonces tenemos que decir, ¿alguna vez se le ha subido la presión? No sé, o sea, como tratar de cambiar el lenguaje para poder preguntar si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si ha tenido hepatitis. También preguntar sobre si ha tenido alguna cirugía recientemente, por qué, qué tomó. También hay que preguntar si ha tenido algunos traumas recientemente, si se ha fracturado algo, si ha tenido algunas heridas, en qué momento fue. También de transfusiones, si ha recibido sangre, si ha donado sangre, cuándo, por qué. O sea, siempre tenemos que ir más allá, no nada más de que, sí tengo hipertensión. Bueno, ya nada más puse sí tiene hipertensión. No, sino desde cuándo se la detectaron, toma algo, no toma nada, cosas así. O sea, es como ir profundizando un poco más. Aquí se los estoy mencionando como muy por encimita, pero ustedes tienen que ir como profundizando en cada una de las cosas que les vayan diciendo los pacientes. Ahora, aquí es muy importante, alérgicos. Son alérgicos, pueden ser a medicamentos, alimentos, a cosméticos, productos dentales, etcétera. Entonces, preguntar si son alérgicos a algo, si tienen alguna adicción, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, y preguntar qué tan seguido consumen pues estas sustancias. Como les digo, ir profundizando cada vez más en cada uno. Si les responden, sí tomo alcohol, ¿cada cuánto? ¿No? Que cada fin de semana, ¿no? Que, no sé, los que les vayan poniendo, ustedes tienen que ir como haciendo esas anotaciones y eso les va a ayudar también a hacer un buen diagnóstico. Ok, aquí pues nada más les puse que así puede venir, esto lo agarré de una historia clínica que usé en una clínica pasada, en donde estuve, y pues aquí básicamente así va a ser el formato en el cual tal vez les den la historia y ustedes la tengan que ir llenando. Y, por ejemplo,
Aquí, esta es la que me gustó mucho. Esta yo siento que es una muy buena pregunta para agregar. ¿Ha tenido reacciones adversas con anestésicos dentales? Es muy, muy importante de preguntar, muy, muy importante. Entonces aquí sí, no y especificar, ¿no? Sí, sí, con cuál. ¿Ha comido o bebido en las últimas 4 horas? Los antecedentes que les decía hace rato, los antecedentes, pues, familiares. No, esos no les he dicho, ahora yo ando inventando. No, a ver, esperen. Eso es lo que sigue. Oigan, ¿en cuánto dice que acaba la sesión? Como que me apareció un mensaje, pero no lo vi. 9 En minutos. 9 minutos. Uy, no. Bueno, nos volvemos a conectar porque, bueno, les mando otro. ¿Ustedes están en Insta o en...? Bueno, les pongo en Instagram otro link y en el WhatsApp a los que estén en el grupo. Ok. Ahora, se tiene que realizar un... ¿Cómo? Se tiene que realizar un interrogatorio por aparatos y sistemas. Entonces, el primero de aquí que tenemos que incluir es el aparato digestivo. Entonces, estas son algunas preguntas guías que podemos realizar, ¿no? ¿Tiene apetito? Ahora con lo del COVID, distingue bien el sabor de los alimentos, si no, pues adiós. ¿Tiene sed? Mal sabor de boca, dificultad al pasar los alimentos, eructos, agruras, náuseas. Igual, indagar en cada una de ellas, ¿no? O sea, si me dice, no sé, tengo dolores de estómago, ¿por qué o cada cuánto le da? O indagar. Retortijones, cólicos, gases, cómo son sus evacuaciones, o sea, si llegara a preguntar, que describan cómo lo son, pero para esto tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas veces los pacientes no entienden por qué queremos toda esta información. Entonces, siempre decirles al principio que necesitamos esta información para realizar muy buen diagnóstico y pues tratarlo de la mejor manera. Entonces, antes de irnos así como directo de que, sí, aparatos y sistemas, porque muchos dicen, pues vengo al dentista, ¿por qué quieres saber si esto, no? Entonces, dejar en claro eso para que pues el paciente no se saque de onda. Y bueno, esas serían algunas preguntas para aparato digestivo. Este sería el aparato respiratorio. Ahorita, igual, repito, por el COVID, o sea, indispensable hacer este tipo de preguntas. No, ¿Tiene... se hacen con cartón, es una jardinera. ¿Cómo? Y esta es la leche con cartón y ya. Amigos. Alguien tiene su micrófono abierto. Bueno, preguntar si tienen dificultad para respirar, que si les duele el pecho al respirar, si tienen tos, expectoración. Obviamente no les vamos a decir, ¿tiene expectoración? Porque el paciente me va a decir, ¿qué es eso? Expectoración. Entonces decimos, ¿ha tenido, cuando tose saca flemas o cosas así? Igual, o sea, no ser tan técnicos, no preguntar tal cual las preguntas así. De expectoración, sibilancias, no, como que hacerlo en un lenguaje más coloquial. Luego está el aparato circulatorio. Y aquí vamos a preguntar, ¿se fatiga usted al caminar? Que si tiene dolor en el pecho cuando hace algún esfuerzo, si tiene zumbido en los oídos, hormigueo, calambres, adormecimiento en los brazos. Igual, vamos a tener que profundizar si nos llega a decir que tiene todos los puntos. Este es el aparato urinario y vamos a preguntar, ¿orina con mucha frecuencia? ¿Cómo es su orina? ¿Orina por las noches? ¿Tiene alguna dificultad para orinar? ¿Dolor al orinar? ¿Cuántas veces al día orina? Y así, ¿no? Nada aquí. Ahora, también vamos a hacer preguntas sobre el aparato nervioso y vamos a preguntar si el paciente duerme bien, cuántas horas duerme en la noche, si tiene pesadillas, si oye bien, si huele bien, si ve bien. Y profundizar, como les digo. Ahora, vamos a ver los antecedentes no patológicos. Aquí vamos a preguntarle su grado de escolaridad. ¿Por qué nos interesaría el grado de escolaridad? Pues básicamente porque muchos pacientes hacen cosas muy extrañas, a veces por ignorancia, ¿no? Con sus enfermedades. Que el remedio de la abuelita, que el té mágico, que 1000 cosas, ¿no? Entonces, esto nos va a dar de alguna forma información. También el lugar de residencia, las personas con las que vive,
el material de su casa, si tiene todas las vacunas, ahorita igual, si cuando ya todos estemos vacunados, preguntarle, ¿ya se vacunó de COVID? No, ya va a ser como una pregunta también. ¿Cuántas veces come al día? Aquí, en la historia clínica, en lo de alimentos y líquidos, podemos nosotros hacer una tablita y preguntarle al paciente, de los 7 días de la semana, ¿cada cuánto consume verduras, frutas, lácteos, carnes, cereales? E igual de los líquidos, preguntarle cada cuánto consume agua, refrescos, jugos, ya sean naturales o sintéticos, bebidas alcohólicas. Ahora, ¿por qué nos interesaría esto? Porque, por ejemplo, si el paciente nos dice, todo esto es antes de revisarlo, recuerden, aquí ahorita nada más estaríamos nosotros escribiendo lo que nos va diciendo en la historia clínica, ¿no? Si el paciente nos dice, no, pues consumo los 7 días de la semana refrescos, yo inmediatamente antes de revisarlo ya estaría pensando, no, pues yo creo que sí tiene muchas caries, porque pues realmente es un exceso de azúcares muy, muy grande, ¿no? Entonces, esto igual nos da mucha información, que a veces parece de más, que ¿por qué le preguntamos eso? No, 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 nada de todo lo que les estoy diciendo está de más en la historia clínica, es muy, muy importante. Ahora, también vamos a preguntarle cada cuánto se baña, lo cual suena muy extraño, pero igual nos va a dar información. Si el paciente no cuida su higiene, por así decirlo, exterior, tampoco esperemos mucho que la boca del paciente esté limpia. Entonces, ojo ahí. También vamos a preguntarle cada cuánto se cepilla los dientes, si usa enjuague, si usa hilo dental y cada cuánto, si usa pasta, si tiene cepillo dental y cómo es su cepillo dental. Muchas veces es preferible, si agendamos una cita, decirle al paciente, no, pues en la primera cita, por favor, tráigame su cepillo dental para poder ver en qué condiciones está ese cepillo. Si ese cepillo ya está todo, pues, viejito, todas las cerdas ya abiertas, pues ese cepillo evidentemente ya no sirve, entonces desde ahí podemos empezar como a hacer cambios en el paciente, ¿no? ¿Y cada cuánto se cambia de ropa? Una vez más, esto nos da datos, igual que el baño. Ok. Ahora sí, hace rato yo ya les andaba inventando que les había dicho de los antecedentes familiares, pero no, aquí está. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar porque en 2 minutos se acaba esto, entonces, pues ahorita les mando un nuevo link. ¿O alguien sabe si podemos volver a entrar con este mismo? Sí, sí se puede. ¿Ah, sí se puede? Ah, ok. Ah, entonces volvemos a entrar en este mismo. Sí, los antecedentes familiares. Es muy importante preguntarle al paciente sobre las enfermedades que han tenido, si es que ya se murieron las personas, o tienen sus papás, hermanos, abuelos y tíos. Y vamos a preguntar si tienen hipertensión, diabetes, alguna cardiopatía, alergias, y especificar a qué, enfermedades mentales, cáncer, epilepsia, malformaciones. Ahora, ¿por qué haríamos estas preguntas? Porque por toda esta cuestión de la genética y la herencia, a veces es muy probable que las enfermedades puedan aparecer, bueno, más bien no aparecer, más bien el paciente está predispuesto a padecer alguna de estas enfermedades. Entonces, es por ello que debemos preguntar sobre pues, los antecedentes de su árbol genealógico. Y pues yo creo que nos vamos a salir y ya ahorita la iniciamos de nuevo. Entonces, me voy a salir. Ay, estoy diciendo me voy a salir y no puedo. Ay, no puedo. Ya me salí. Ok.